Ejemplo de vida, ahí está proyectado. Quiero ser bien franco, sincero con toda la audiencia de hoy día. Muy pocas veces los cristianos evangélicos predicamos sobre María, la Madre de Jesús. ¿Y es por qué? Porque a veces pasamos por alto nosotros, pasamos por alto quién fue María y por qué fue escogida por el Señor, para que a través de ella Dios se haya hecho carne, o sea, persona humana. Y esto es bien importante, esto es bien importante, porque es la esencia de toda la humanidad a través de Jesús, invisible. Lucas 1, 26, 28 voy a dar lectura. Lucas 1, 26, 28. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué sería esta salutación? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí está el texto bíblico, la palabra del Señor. Hoy tengo que decir, algunos o muchos a María la adoran, la idolatran, que decirlo equivocadamente. Nosotros, de acuerdo a esta palabra leída, podemos decir y decimos y afirmamos que María fue una gran mujer, con un ejemplo de vida tremendo. Y como el ángel mismo dice también, le dice a ella, fue una mujer muy bendecida y favorecida, escogida por Dios para dar a luz a su hijo Jesús. Nosotros no la adoramos, no la idolatramos, pues adoramos solo a Dios. Debo hacer esta afirmación antes de comenzar. Por esto, entonces, pero todo esto no debe llevarnos a nosotros a impedir que veamos en María el gran ejemplo que nos ha dejado. Entonces, ¿qué cosas sobre María podemos aprender? Primero, decir que no solamente este mensaje es para las mujeres, sino que para todos los que estamos aquí, desde el más pequeñito, me parece que por ahí otra pequeñita, hasta la edad que tengo yo. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, todos, ¿qué cosas se nos hablan acá? Lo primero es que María fue grandemente bendecida y favorecida. Fue escogida por Dios para que ella pueda albergar su vientre, porque es Dios quien se hizo carne, quien se hizo persona humana. Entonces, fue bendecida y favorecida, primera visita del ángel, con un mensaje tremendo y diciéndole: tú has sido escogida por Dios, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y ya vamos a ver el estado en que, digamos, social, ella era, de acuerdo a la Escritura, escogida por Dios. Y aquí ya podemos aplicar esta palabra para nosotros también. ¿Sabía que usted? Claro que sí. Entonces, cuando somos escogidos, Dios nos ha dado la bendición más grande. Si usted está aquí, no es por casualidad.
no es porque solamente alguien le invitó y nada más, sino que Dios usó a alguien para que usted esté hoy día escuchando la palabra de Dios. Entonces, lo primero es que ella fue muy bendecida y favorecida. Después vemos en la palabra del Señor, de los 29 al 37, que María creyó a la voz de Dios por medio del ángel. O sea, vemos aquí que María fue una mujer de fe. María no estaba casada aún. Aquí la palabra de Dios dice, no conozco varón. Ella dice al ángel. O sea, quiere decir que no había tenido intimidad con varón. Eso quiere decir. Y el Espíritu Santo vino y concibió del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, vemos primero que ella, siendo joven, la palabra de Dios es que se turbó mucho, pero se sorprende del ángel primero y después se sorprende más con la noticia que le está trayendo el ángel. Entonces ella tuvo fe, y fe, él espera la convicción de lo que no se ve. Si no, no es fe. Porque si vemos algo, si sabemos que lo estamos viendo, eso ya no es fe. Pero fe, tener certeza de las cosas que se espera sin haberla visto, que va a acontecer. Y algunos hermanos han sido dotados por Dios con más fe que otros. Canta en lo personal, hablar con hermanos y nutrirme. Hermanos tienen fe en las cosas que hacer que sea un árbol como ese. La fe de María es un tremendo ejemplo para cada uno de nosotros. Hay otro relato en Génesis, y que es cuando viene y a Sara, su mujer. Usted, la mayoría sabe que Abraham era imposible que tengan hijos. Estaban ya en su vejez. O sea, podríamos decir hoy día, personas de la tercera edad. Y el ángel le dice que iba a concebir también un hijo de la promesa, porque Dios se lo había prometido. Y Sara se rió del ángel. Eso no cambió la promesa de Dios. O sea, estuvo incrédula a la noticia que daba. Pero aquí María creyó inmediato la noticia del ángel. O sea, llevamos dos cosas importantes. Favorecida, bendecida por el Señor, y también una mujer de fe. Y también el versículo 38 dice la palabra del Señor. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. O sea, obedeció. Hágase, dice la palabra de Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces ella obedeció a la palabra de Dios. No solo tuvo fe, sino que también obedeció a la palabra. Creo que aquí nos sorprendemos todos, porque el texto lo relata así. Mire, Mateo dice lo siguiente. Ahora leo Mateo. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Antes prácticamente no se podía deshacer el compromiso del matrimonio. Ella estaba comprometida para casarse con José. Y antes que ocurra, antes que se case, ella obedeció a la voz de Dios por medio del ángel. O sea, ¿se imaginan todo lo que ocurriría después? Ya sabemos, gracias a Dios, por el texto bíblico, José, como era un varón justo, dice la palabra del Señor, hizo dejarla secretamente. Pero a José también se le apareció un ángel y le dijo, no la dejes, tómala como esposa, porque ella ha concebido del poder de Dios. Entonces, ahí vemos una unión realmente que fue unida por Dios. José y María pudo tener en su vientre a Jesús por el tiempo necesario para que Él naciera. Y antes, cuando estaba ya en los últimos días prácticamente del embarazo, tuvo que viajar de Nazaret a Jerusalén, a Belén. ¿Por qué? Porque había un censo, que haber un censo, y las personas en ese tiempo tenían que dirigirse en los censos de personas a el lugar donde habían nacido, o al lugar donde eran, y usted sabe que eran de la tribu de Judea. Entonces, tremendo viaje, y después
dio a luz al Señor. Lo otro también es que ella tuvo mucha humildad. Cuando dice aquí la sierva del Señor, o sea, ¿cuánto podemos decir, Señor, aquí para lo que me quieras, para el trabajo que tú me quieras? No solamente la iglesia, no solamente cosas que tengan que ver directamente con la iglesia, con los hermanos o con el templo, sino el trabajo afuera también. Nosotros los cristianos evangélicos no somos de cuatro paredes. Es afuera donde se ve nuestro testimonio. Aquí, gracias a Dios, venimos y adoramos todos juntos al Señor. Y eso también nos pide el Señor que hagamos. Pero el trabajo también es donde nos empeñamos afuera, de lunes a viernes o de lunes a sábado algunos. Dios quiere que en todo lugar manifestemos. ¿Cuánta falta nos hace ser personas humildes? ¿Cuánta falta nos hace obedecer a Dios? ¿Cuánta falta nos hace creerle a Dios? La humildad de María, en este caso, la vemos en otros pasajes de la Biblia también. Cuando nació el Señor, llegaron los ángeles y los pastores para adorar, y dice la palabra de Dios que ella guardaba en su corazón todas estas cosas. Los guardaba en su corazón, meditaba en su corazón. No alardeaba de que, no, yo tuve, el ángel se me apareció y me dijo que iban a ser el santo Hijo de Dios. No hizo eso. Guardaba todas estas cosas en su corazón. En el capítulo 2 también, un poquito más adelante no lo vamos a leer, pero hay una canción de María cuando visita a su pariente Elizabeth. Aquí, dentro de los versículos, el versículo 47, del 2:47, admite que ella también necesita al Salvador. O sea, toda persona para ser salva debe reconocer primero, necesita ser salvada. Y salvada por el Señor. Ella también confiaba en lo que podía hacer el Señor. Y le vemos cuando Jesús iba a ser crucificado en el capítulo 19. Le vemos cuando a los pies de la cruz a María y algunos otros, porque varios ya se habían dispersado de sus discípulos, pero ella estaba así al pie de la cruz cuando Jesús. Y el Señor, dentro de sus últimas palabras, vio a uno de sus discípulos y le dijo: hijo, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. O sea, el Señor preocupado por su madre terrenal para que el discípulo a quien amaba a Jesús cuidara de ella. O sea, también necesitó cuidado del Señor. Cada uno de nosotros es influencia para alguien más. Yo sé que todos lo sabemos, pero ¿se ha reflexionado en eso? Cada uno de nosotros influencia para alguien más. Y sin ninguna duda, las mamás son la influencia más que tienen los hijos. El padre, por cierto, también, de ambos. Pero hoy día estamos en el día de la mamá, por eso estoy resaltando a la mamá, no se me enojen los varones. Seas quien seas, alguien te está mirando, ¿o no? Nuestros hijos, justo con comenzar a caminar y hablar desde bebés, son como nuestro espejo. Repiten todo lo que hacemos. ¿Amén? Claro que sí. Nuestras palabras, aunque no entendamos, ellos balbucean, repetir lo que estamos hablando. Tanto en contenido como en forma. Hay que tener cuidado y mucho ojo con eso. Lo que decimos y cómo lo decimos. Es bien importante el cómo lo decimos. Repiten todo aun cuando no se les pueda entender. Por eso atendamos a la palabra de Dios cuando dice, sean pues, aquí vamos aplicando con la palabra misma, sean pues imitadores de Dios, hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, o sea, murió por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Así nos llama a ser Dios. Nosotros estamos llamados a dar buen a nuestros hijos. Y no solo a ellos, sino ejemplo para todos. ¿Por qué? Porque alguien nos mira, especialmente nuestros hijos. Y cuando usted dice profesar, digámoslo así, la fe,
profesar la fe en Dios, más nos miran todavía y debemos dar testimonio de nuestra fe, así como lo hizo esta gran mujer que fue con Dios, María. Pero yo le pregunto, en cuanto a dar el buen ejemplo a otros, a ser imitables por otros, imitables. Y el apóstol Pablo se atreve a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo me complico un poquito cuando de repente alguien dice, no, yo voy a la iglesia solamente por el Señor. ¿Han escuchado esa frase? Solamente por el Señor. Ay, yo le digo, voy a la iglesia por el Señor y para ver a mis hermanos también. Y compartir con ellos también. Y con las visitas que lleguen también. Voy al templo a eso también. Para adorar juntos. Claro, sí debe importarnos quién es mi hermano. ¿Acaso no necesitamos cómo entender mejor la vida y el propósito de Dios? ¿No será que personas sabias y prudentes, maduros en la fe, como los hay aquí en esta congregación, en esta iglesia, pueden ayudarme a conducirme mejor en la vida? ¿No será que alguien que ha vivido más años y que haya estudiado, como dice lo antiguo, en la universidad de la vida y en la universidad de la fe, puedan afirmarnos a nosotros y aconsejarnos y yo poder tener también un modelo humano para servir y para seguir en nuestra vida? Claro que sí, claro que sí. Pero todo esto, hermano, amigo, todo esto, algunas personas, cuando nosotros aprendemos de otro, siempre, siempre, siempre debe apuntar a Dios. ¿Dónde pueden ver las personas a Dios? En usted, en mí. Entonces la pregunta es, ¿lo están viendo? Si hemos de imitar entonces a alguien, siempre tiene que apuntar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se dio todo por cada uno de nosotros. ¿Quién como Él obedeció al Padre con toda humildad? La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando estuvo en la cruz, después de haber aceptado este sacrificio, de ir a la cruz, no abrió su boca, dice la palabra de Dios. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús gritó ahí, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su suspiro, dice la palabra del Señor. Y todo por amor a usted. Todo por amor a usted. Hemos visto cualidades dignas de imitar. Hemos visto la fe, la obediencia, la humildad, el conocimiento bíblico también. Cualidades y actos dignos de imitar. Que mostrando nosotros entonces estas virtudes, ejemplos de vida, siempre buscar parecernos más a... Porque hoy día está la autosuperación, está el éxito personal. Realízate, sé tú mismo. Frases que escuchamos todos los días. Nosotros, los que creemos en Jesús, debemos tener el anhelo de parecernos cada día más y más a Jesús. Yo le pido que cierre sus ojos, un tiempo de oración. Si puede cerrar sus ojos, amén. Y si no, yo no sé cómo ha venido usted. Nuestra hermana Vanessa lo dijo hace un momento. No sé cuál es la condición de su vida. Lo más probable para algunos sea que hoy día está pasando en alguna dificultad muy grande, de diferente tipo, familiar, económica, problemas graves de salud, relaciones rotas, desesperanza, desánimo, ansiedad, estrés. La palabra de Dios dice que Jesús ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso se lo dice a aquellos que deciden seguir a Cristo. Cristo lo dio todo por ti. No quiero decirte que no tendrás problemas en tu vida, pero sí debo decirte que nosotros predicamos al Dios de los imposibles, el Dios que puede solucionar tu problema.
Por cierto, que los problemas, las dificultades siguen en nuestra vida, pero hay una tremenda diferencia. Ya no estás solo porque Cristo está con nosotros. Tómate de la mano del Señor, aférrate a Él y Él hará. Y puede concederte también las peticiones de tu corazón cuando son dentro de la voluntad del Señor.